Esta presentación lo guiará en los pasos de programación del precio en el dispositivo de control de la lavadora Dexter de la serie C. Dexter Laundry recomienda que todos los servicios y la resolución de problemas deben ser realizados por un técnico de servicio calificado. Voltaje en estado vivo está presente en todas las máquinas de Dexter. Extrema precaución debe ser utilizada si usted decide solucionar problemas de su equipo. Dexter Laundry siempre recomienda que desconecte el corriente a la lavadora o la secadora antes de comenzar reparación. Advertencia: no seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico. Las herramientas necesarias para este procedimiento son un destornillador común, un destornillador Phillips y una llave de servicio Dexter 6324. Utilice el destornillador Phillips para quitar los 4 tornillos Phillips del compartimiento de detergente. Abra el panel superior de la lavadora utilizando la llave de servicio Dexter 6324. Ahora utilice el destornillador común para levantar la tapa de los pivotes de cierre. Deslice el panel superior hacia la parte trasera de la máquina para destrabarla y levante la tapa superior para quitarla. Para programar, mueva la tapa de plástico transparente y localice el botón de programación etiquetado Program. El botón es de color gris y se encuentra cerca del centro superior del dispositivo de control principal. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para ingresar el modo de programación. Una vez que se haya presionado el botón, la pantalla mostrará Programming Menu. Presione el botón de inicio para ingresar el menú de programación. En este menú, los botones del dispositivo de control cambiarán la configuración del programa. El botón de caliente aumentará la selección y el de tibio lo disminuirá. El botón de frío irá un nivel hacia atrás y el de inicio servirá como botón de entrar. Al oprimir el botón de caliente o el de tibio, el dispositivo de control mostrará los 10 pasos de programación. El Quick Test es un ciclo de prueba de 9 minutos. El ciclo de prueba consiste en 3 minutos de lavado, 1 minuto de enjuague y 1 minuto de enjuague final con 4 minutos de centrifugado. Rapid Advance Mode le permite avanzar hacia el próximo lavado al presionar el botón de inicio. Error Codes le muestra los últimos 5 códigos de error guardados en la memoria interna. Prices es la selección donde se fija el precio y horario de venta. Temp Pricing le permite al dueño fijar los agregados de temperatura al precio de venta. Cycles permite cambiar el tiempo de los lavados, la temperatura y el tiempo de centrifugado. Plus Cycle Features le permite al operador agregar lavados por un ingreso de venta adicional. En la sección Setting del controlador se pueden programar las opciones de pantalla y del dispositivo de control. En la opción de Usage, usted verá la cantidad de monedas que la lavadora ha registrado y el tiempo de funcionamiento. En el último paso, se mostrará Control en la pantalla. Esta opción muestra la información sobre el dispositivo de control, por ejemplo, el número de la serie, la dirección MAC, la dirección IP y la versión de firmware. Para fijar un nuevo precio de venta, oprime el botón de tibio hasta que la pantalla muestra Prices. Luego, presione el botón de inicio. La pantalla mostrará Coin Value. El valor de fábrica es $1 para la moneda de la derecha y 25 centavos para la de la izquierda. No cambiaremos estos valores en este ejemplo. Oprime el botón de tibio para cambiar la pantalla a Vend Price. Oprime el botón de inicio. La pantalla cambiará a Set Vend. Oprime el botón de inicio. Se mostrará el precio de venta base para iniciar la lavadora. Presiona el botón de caliente para aumentar el precio base o el de tibio para disminuirlo.
Una vez alcanzado el precio de venta deseado, presione el botón de inicio. Para salir y guardar el precio nuevo, mantenga presionado el botón de frío hasta que el precio de venta nuevo se muestre en pantalla. Su lavadora Dexter ya está lista para usarse.